Bueno, el día de hoy les vamos a presentar los tres métodos de integración numérica. Mi nombre es María José Forero. Mariana Briceño. Y Samuelismo. A continuación les mostraremos el contenido que veremos en el siguiente video. Bueno, principalmente tenemos un contexto de la temática, luego vamos a explicar los tres diferentes métodos, luego tenemos los ejemplos operativos y los ejemplos de aplicación. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar el contexto de la temática. Bueno, el contexto de la temática es: la integración numérica es un conjunto de técnicas matemáticas diseñadas para aproximar el valor de una integral definida. Estas técnicas son esenciales cuando no es posible resolver la integral de forma analítica, cuando se trabaja con datos experimentales o tabulados. A continuación se presenta un resumen de tres métodos comunes: el método del trapecio, el método Simpson un tercio y el método Simpson 3/8. Bueno, aquí como podemos ver tenemos los tres diferentes métodos en donde podemos apreciar sus gráficas, pero más adelante vamos a profundizar más estos temas. El método del trapecio es una técnica de integración numérica que permite aproximar el área bajo una curva cuando no se puede calcular la integral exacta de una función. La idea principal es dividir el área bajo la gráfica de la función en varios trapecios en lugar de rectángulos. Cada trapecio se forma entre dos puntos consecutivos de la función conectados por una línea recta que aproxima el comportamiento de la curva. Y como podemos ver aquí, esta es la fórmula del método del trapecio. Seguimos con el método Simpson un tercio. Esta es una técnica de integración numérica que aproxima el área bajo la curva reemplazando segmentos de la curva con parábolas. Para aplicar este método se divide el intervalo de integración en un número par de subintervalos y de igual ancho, que es h, y se aplica la regla a pares de subintervalos para obtener la integración aproximada. Y esta es la fórmula como general. Ahora tenemos el método de Simpson 3/8. Bueno, este método básicamente explica que sirve para aproximar el valor de una integral cuando no se puede calcular de forma exacta. Divide el intervalo en tres subintervalos iguales o múltiplos de 3 y utiliza una parábola cúbica para estimar el área bajo la curva. Su fórmula combina los valores de funciones en los extremos y en los puntos intermedios, dándoles diferentes pesos. Como podemos ver, aquí está la fórmula de este método. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos la fórmula simple del método del trapecio. ¿Cuándo se usa? Cuando solo tienes dos valores de la función, por ejemplo, mediciones de dos puntos. Y como podemos ver aquí, tenemos el punto A, el punto B y la línea de arriba, que es lo que forma el trapecio. O cuando la función es casi lineal en ese intervalo, porque en ese caso la aproximación será muy buena. Y como podemos ver, aquí tenemos la fórmula. Bueno, y aquí tenemos la fórmula compuesta, que se basa cuando tienes varios datos o mediciones de la misma función. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el punto A, este trapecio que vemos aquí en la mitad, y el punto B, lo que vendría siendo x0, x1, x2 y x3. O cuando la función es lineal y quiere ser una mayor precisión. Y como vemos aquí, también tenemos la fórmula. Seguimos con el método de Simpson un tercio. Esta es la fórmula simple, la cual se usa cuando solo se tienen tres puntos, es decir, dos subintervalos, entre el intervalo a b. Esto significa que el intervalo se divide en dos partes iguales, como se puede ver en esta gráfica. Aquí se saca el valor de cada subintervalo con esta fórmula y esta es la fórmula simple. Luego seguimos con la fórmula compuesta, la cual se usa cuando el intervalo AB es más grande y quieres dividirlo en varios subintervalos, pero n necesariamente tiene que ser par. En lugar de una sola parábola, se usa una parábola en cada par de subintervalos o cada tres puntos también, como se puede ver aquí. Y se agrupan de a dos subintervalos. Y esta es la fórmula compuesta. Bueno, la siguiente es del mismo método Simpson 3/8, la fórmula compuesta. Bueno, ¿esta cómo se usa? Esta aplica la misma idea en intervalos más grandes, como podemos observar en la gráfica, dividiéndolos en varios grupos de tres subintervalos. Se utiliza cuando el intervalo AB se divide en n subintervalos iguales, donde n debe ser múltiplo de 3, por ejemplo 3, 6, 9. En cada grupo de tres subintervalos se aplica la regla de Simpson 3/8 y luego se suman todas las áreas aproximadas. Como podemos ver, aquí está la fórmula de la fórmula compuesta. Bueno, a continuación les mostraremos los tres ejemplos de los tres métodos operativos y de aplicación. Bueno, a continuación vamos a mostrar el ejemplo operativo del método del trapecio. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula, la cual es la integral de Euler a la x de dx. A n nos la dan, la cual es igual a 4. Aquí lo que hacemos es integrar, que es Euler a la 2 menos Euler a la 1
Aquí evaluamos y nos da 4.671. El paso 1 pues es encontrar los datos, que primero es la función integral, que es f de x igual a Euler a la x. El intervalo de integración es 1,2 y el número de subintervalos es n igual a 4. El paso 2 es reemplazar en la función, la cual queda 2 menos 1 sobre 4, lo que da 0.25. El paso 3 parte del límite inferior a igual a x sub 0 y se suma h en cada paso hasta llegar al límite superior b igual a x sub n. Entonces viene aquí, así: x sub 0 es igual a igual a 1, x sub 1 es igual a x sub 0 más h, lo cual sería 1 más 0.25. El x sub 2 es igual a x sub 1 más h, lo cual sería 1.25 más 0.25. Así consecutivamente, y entonces el resultado en x sub 0 es 1, en x sub 1 es 1.25, en x sub 2 es 1.5, en x sub 3 es 1.75 y en x sub 4 es 2. Es muy importante recordar que en cada x hay que ir sumando h, que es 0.25. Acá en el paso 4 lo que hacemos es reemplazar cada x en la función, la cual es Euler a la x. Entonces reemplazamos en la x con x sub 0, en x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y nos dan todos estos valores que vemos aquí, que son unos aproximados. Y el paso 5 es reemplazar todos estos valores en la fórmula del método del trapecio y nos da un aproximado de 4,695075. A continuación, seguimos con el ejemplo operativo del método Simpson 1/3. Esta es la función integral, está definida entre 0 y 4, es 1 sobre 1 más x a la 2. Entonces primero evaluamos como lo haríamos normalmente, integrando y reemplazando los números y restándolos, y nos daría aproximadamente 1.3258. Nos dan que el número de subintervalos es 4. Entonces, bueno, primero tenemos que identificar los datos, la función integral, la misma acá arriba, el intervalo de integración es de 0 a 4 y el número de subintervalos son 4. A este lado tenemos que el paso 2 es calcular el ancho de cada subintervalo. Entonces para esto nos dan una fórmula que es h igual a b menos a sobre n, igual a 4 menos 0 sobre 4, perdón. Y esto igual a 1. Esto quiere decir que cada intervalo de la función, cada subintervalo va a ser de 1. El paso 3 es determinar los puntos de evaluación x sub i. Entonces en este punto se parte del límite inferior, que es a, que vendría siendo x a la 0, y se suma h en cada paso hasta llegar al límite superior. Entonces en este caso x sub 0 es a igual a 0, x sub 1 daría 1, x sub 2 2 y así sucesivamente. Seguimos, el paso 4 es evaluar la función en cada punto f de x sub i. Entonces los puntos que encontramos anteriormente, que son 0, 1, 2, 3 y 4, los reemplazamos en cada x. Y acá nos dan unos valores. Estos valores los vamos a usar a este lado, que es el paso 5, que es aplicar la fórmula de Simpson 1/3 compuesta. Entonces, esta es la fórmula que habíamos mostrado anteriormente y sustituimos los valores. En este caso, las x impares se suman juntas y estas se multiplican por 4. Las x pares se suman todas juntas y se multiplican por 2. Y la x del inicio y x del final se multiplican por 1 normalmente. Se reemplaza y todo este proceso al final nos da aproximadamente 1.28627. Bueno, ahora voy a explicar el ejemplo operativo del método Simpson 3/8.
Bueno, como podemos ver aquí, tenemos nuestra función definida. Aquí realizamos nuestra integral definida común y corriente. Eso nos da un valor de 14.31, teniendo en cuenta que n es 6. Ese valor no lo dan. Bueno, el paso 1 es tener definidos los datos. Entonces, podemos ver que la función integral es f de x igual a x al cuadrado por Euler x. Luego tenemos un intervalo de integración que es 0,3. Y el número de subintervalos n igual a 6, como dije anteriormente, ese valor no lo da. El siguiente paso es hallar h. H se halla con la fórmula b menos a sobre n. Eso nos da un valor de 0,5. En el siguiente paso podemos ver que hallamos x. Todas las 6x que hallamos nos ayudan al siguiente paso, que es reemplazar todos los números que hallamos en x con ayuda de h, claramente. Reemplazamos esos valores en la función a integrar. Esos números nos dan un aproximado para luego, en el último paso, reemplazarlos en la fórmula general del método de Simpson. Entonces, al reemplazar todos los datos del paso 4, podemos ver que eso nos da un valor aproximado de 98.60. Bueno, a continuación vamos a ver el ejemplo aplicado del método del trapecio. El contexto es estimar la distancia recorrida por un vehículo a partir de medidas discretas de velocidad cada 2 segundos. Y lo que podemos ver aquí es la tabla de los datos. Y entonces, pues esta es la aplicación del método del trapecio con la fórmula compuesta. Entonces, pues aquí podemos ver la fórmula. Entonces básicamente lo que hacemos es coger la fórmula y reemplazar los valores que vimos en la tabla en la fórmula, y eso nos da pues dentro del paréntesis, al reemplazar nos da igual a 30, que podemos verlo aquí, 4 más 7 más 9 más 10 igual a 30. Entonces lo que hacemos es pasar otra vez aquí a la fórmula, y lo que hicimos fue resolver este paréntesis, y por ende queda dentro del paréntesis esto: 0 más 2 por 30 más 10, lo que nos da un resultado de 60 más 10 igual a 70. Entonces la respuesta sería distancia aproximada 70 metros. Luego seguimos con el ejemplo aplicado del método Simpson un tercio. Este ejemplo dice: se necesita estimar la eficiencia térmica de un material que se enfría lentamente después de ser calentado. La temperatura en función del tiempo en minutos puede aproximarse mediante la función f de x, la que vemos aquí, donde f de x representa la fracción de calor retenida. Se desea estimar el área bajo la curva entre x igual a menos 2 y x igual a 2, lo que permite determinar el porcentaje de energía conservada durante el proceso de enfriamiento. ¿Ve? Hola. Bueno, aquí tenemos el procedimiento. Por este lado tenemos la función a integrar con los límites. Tenemos que a es igual a menos 2, b es igual a 2. Y entonces dividimos el intervalo en 4 subintervalos. El paso 1 es calcular el ángulo de cada subintervalo con la misma fórmula que lo hemos hecho en todos los ejemplos, lo cual da 1. El paso 2 es obtener los puntos de evaluación, lo mismo como lo hemos hecho anteriormente. X sub 0 es igual a a, que es igual a menos 2. Y a la a van sumando la h, 2h, 3h, así hasta obtener estos resultados. En el paso 3 evaluamos la función en cada punto. Bueno, en esta sustituimos esos valores en la función que nos dan. Entonces, al sustituir el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, nos dan estos valores. Luego aplicamos la fórmula de Simpson un tercio compuesta, que es la que mostré en el ejemplo anterior de operativo. Entonces se suman las x impares y se multiplican por 4, se suman las x pares y se multiplican por 2, la x inicial y final se multiplican por 1 normal, se suma normal. Entonces al sustituir y operar, todo nos da aproximadamente 2.374. Esto quiere decir que el área bajo la curva entre menos 2 y 2 es aproximadamente este número, 2.374, lo cual representa la cantidad total de energía térmica conservada durante el proceso de enfriamiento. Bueno, el ejemplo aplicado para el método de Simpson 3/8 escogí el siguiente problema. Un ingeniero de energías renovables necesita calcular la energía total general en kilovatios por un panel solar durante un periodo de 6 horas. Para ello, mide la potencia instantánea en kilovatios del panel cada 2 horas.
La energía total generada se puede estimar integrando la potencia en el tiempo. Utiliza el método de Simpson 3/8 para aproximar la energía total y pues también toca calcular la energía total generada en kilovatios. Bueno, como podemos ver del siguiente problema planteado, pudimos sacar los datos, los cuales nos dan la potencia al inicio, la potencia a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. Y el siguiente procedimiento que realizamos es, el primer paso es determinar los parámetros y la fórmula. Entonces, sabemos que tenemos un tiempo total de 6 horas, un intervalo de medición de 2 horas y número de subintervalos, pues lo sacamos dividiendo 6 dividido 2, que es igual a 3 horas. El siguiente paso es calcular la energía total. Eso lo encontramos con la fórmula del método de Simpson 3/8 compuesta. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es reemplazar los diferentes datos que nos dieron en el problema, en la fórmula, los reemplazamos y al reemplazarlos eso nos da un valor de 8.77, en lo que podemos decir que ese valor es la energía total generada por el panel solar durante las 6 horas utilizando el método de Simpson 3/8 compuesta, es de 8.77 kilovatios.